Escuchando vuestros cantos y mirando vuestras caras en esta hora de adoración, me decía entre mí mismo, este es el pueblo que ha encontrado el tesoro escondido. Este es el pueblo que ha hallado la perla preciosa. El mes pasado en Italia, toda Italia se quedó asustada y emocionada porque una persona apostando €1, había vencido 67 millones de euros en la lotería. Y todos estaban llenos de envidia por esta persona que no se conocía. Pero ¿qué es? Que son 67 millones de euros frente al tesoro que hemos encontrado nosotros. Entonces, estamos llenos de gozo y corazón. Voy a leer un pequeño relato de una persona que asistió al primer retiro carismático en la Iglesia Católica, el famoso retiro de Duquesne. Y el día siguiente escribió este hombre una carta a un amigo donde decía: nuestra fe se ha hecho más viva, nuestro creer se ha convertido en una especie de conocimiento. De repente lo sobrenatural se ha hecho más real que lo natural. En una palabra, Jesús es un ser vivo para nosotros. La oración y los sacramentos han llegado a ser realmente nuestro pan de cada día, dejando de ser unas genéricas prácticas piadosas. Un amor por las Escrituras que nunca me hubiera imaginado. Una transformación de nuestras relaciones con los demás, una necesidad y una fuerza de dar testimonio más allá de toda expectativa. Todo esto ha llegado a formar parte de nuestra vida. La experiencia inicial del bautismo del Espíritu no nos ha proporcionado una especial emoción externa, pero nuestra vida se ha llenado de serenidad, confianza, alegría y paz. Hemos cantado el Veni Creator Spiritus antes de cada reunión, tomando en serio lo que decíamos, y no nos hemos visto defraudados. También hemos sido inundados de carismas y todo esto nos sitúa en una perfecta atmósfera ecuménica. Estos son los comienzos de la renovación carismática y cada encuentro como esto tendría como su fin de resucitar, reavivar esta gracia, este fuego, porque el fuego está siempre encendido, el Espíritu Santo nunca se apaga, pero nosotros, las criaturas humanas, pueden poner ceniza. Entonces este es un tiempo cuando se tiene que soplar y desperder, remover toda ceniza de manera que el fuego pueda brillar de nuevo, no solamente para nosotros, para calentar, hacer más rica, más llena nuestra vida, sino y sobre todo para anunciar a Jesucristo, para hacerlo presente en el mundo, para ser profetas. Decía Pablo VI en un discurso memorable sobre el Espíritu Santo que la Iglesia necesita de fuego en los labios y profecía en la mirada. Profecía en la mirada. Se puede ser profetas en la manera con que se mira a las cosas, a las personas. Y todos somos llamados a ser profetas. ¿Cómo haremos para reavivar el fuego de Pentecostés? Yo no conozco otro camino, otra manera más eficaz que escuchar de nuevo el relato de la primera Pentecostés. Porque si queremos gozar de un nuevo Pentecostés, si queremos hacer ver a la Iglesia
la realidad de un nuevo Pentecostés, se necesita siempre de hacer presente el prototipo, el modelo de cada nuevo Pentecostés, que es el primero, histórico Pentecostés. Hay una gracia toda particular en el relato de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Yo digo que es algo parecido, pasa cuando escuchamos este relato, a lo que pasa cuando asistimos a la misa, a la Eucaristía. En la misa, la Iglesia no hace nada más que repetir el relato de la institución de la Eucaristía. Tomó pan, lo rompió, lo dio a sus discípulos, y lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, es un relato histórico. Los verbos son todos en el tiempo pasado. Pero se sabe que cuando este relato está pronunciado por un sacerdote ordenado por la Iglesia frente a una asamblea creyente, lo que se oye, lo que pasó en aquella noche, pasa de nuevo. La historia se vuelve presencia, realidad. Cuando escuchamos el relato de Pentecostés, algo parecido pasa, no idéntico porque no es un sacramento, pero muy parecido. Es un relato, vamos a escuchar el relato de lo que pasó en aquel famoso día, 50 días después de la Pascua. Pero mientras escuchamos se produce el milagro. Lo que pasó en aquel día pasa de nuevo. Y mi enseñanza, el tiempo que pasamos aquí, sería simplemente una ocasión que damos al Señor de repetir el milagro. Sí, ciertamente yo voy a desarrollar algunos conceptos, tratar de comentar, de ver qué hay detrás de las palabras de este relato. Pero lo más importante es tener el corazón abierto, esta fe llena de espera, de manera que no se haga simplemente de un conocimiento más profundo, teológico de Pentecostés, sino que se trata de experimentar Pentecostés. Si yo pidiera a cada uno de vosotros, ¿por qué habéis venido aquí? ¿Para aprender algo más sobre la teología del Espíritu Santo o para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál sería vuestra respuesta? ¿La primera o la segunda? Y es lo que yo mismo me propongo de hacer. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a leer los primeros 4 versículos, porque tendremos 2 otras ocasiones para seguir comentando el relato de Pentecostés. En esta primera meditación nos limitamos a los primeros 4 versículos, que son, por supuesto, los más importantes. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Esta es la casa ahora. Aparecieron como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí se tiene que poner punto. Porque lo que sigue, y empezaron a hablar en otras lenguas, pertenece a la sección siguiente. Si se lee, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, parecería que la esencia de Pentecostés era de hablar en otras lenguas. En cambio, no. Hablar en otras lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, de que se habla enseguida cuando se habla del discurso de Pedro. Porque la frase todos se quedaron llenos del Espíritu Santo dice mucho más que hablar en lenguas. Y nuestro intento sería de descubrir qué significa, qué pasó, qué sucedió
en este momento, porque a partir de este momento vemos los apóstoles transformados, convertidos en hombres nuevos. Bien, entonces vamos a un po' a entender, a explicar. Antes de llegar a esta conclusión, hay en el relato algunos signos, dos signos. Primer signo para el oído, se oyó algo, el ruido como de un viento impetuoso. Porque el Señor, cuando está a punto de hacer algo muy importante, siempre envía signos preparatorios para despertar la atención de su pueblo. Y como el Señor está a punto ahora de hacer una de las 5 más importantes acciones de la historia de la salvación, que son la creación del mundo, la encarnación del Verbo, la resurrección de Cristo, Pentecostés y la segunda venida de Jesús. Son los 5 pilares. Bien, como está a punto de hacer tal vez el acto conclusivo de toda la historia de la salvación, envía signos. El viento no era un signo ambiguo, porque el viento, lo sabéis, comparte en la Biblia el mismo nombre del Espíritu, que es Ruach. Y también en griego, pneuma significa espíritu, pero también soplo. Y Jesús mismo había comparado el espíritu al viento que sopla, no se sabe de dónde, pero se ven los efectos. ¿Y por qué el viento? ¿Por qué el viento? Porque es a partir del viento que Dios ha llevado a su pueblo al conocimiento de esta realidad del espíritu. No es el contrario. No es el viento que toma su nombre del espíritu, sino al contrario. ¿Por qué el Señor ha empleado este símbolo elemental que todos experimentamos? Primero, porque el viento es la manifestación más evidente de la fuerza. Por los antiguos más que hoy, porque era la única fuerza que podía sacudir el océano. Entonces el viento es el símbolo de un poder irresistible. Y esto ayudaba a levantarse hacia el conocimiento de este poder, esta fuerza, que no es una fuerza física destructora, sino el poder del bien, el poder de Dios. Pero el viento existe en la naturaleza en una segunda forma, más suave, que es el viento que entra en nosotros, el aire que respiramos, que se vuelve nuestro soplo. El soplo es algo más íntimo en nosotros. Sirve para comunicar, porque sin el aire, sin el sonido que sale de mi boca, no podría comunicar con vosotros. Entonces, el soplo, este aire que es viento, es la misma realidad del viento, pero es algo suave, íntimo, que se vuelve íntimo a nosotros. Entonces, en esta forma, el aire, el soplo es el signo de la intimidad, de la ternura de Dios, de la dulzura de Dios. Y vemos como este símbolo natural nos sirve para conocer dos tratos del Espíritu Santo: poder y intimidad, dulzura, fuerza, movimiento, dinamismo y quiete, paz. Entonces los apóstoles, oyendo ese ruido del viento, por la gracia de Dios entiende, ya empezaron a entrar en este clima que se necesitaría reproducir ahora. Toda la hora de adoración estaba destinada a esto, a meternos en esta posición que precede las manifestaciones de Dios, las teofanías, que es un clima de silencio, de espera,
como de suspensión, como si todo se desapareciese y la persona se empieza a ser atenta, concentrada a una sola realidad. Y hubo segundo signo para la vista, se vio algo, lenguas de fuego. De nuevo, no insisto, el fuego había sido en la Biblia el símbolo del poder purificador de Dios, que destruye el pecado y inflama, infunde el amor. Y Juan Bautista había dicho, he aquí el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, también este signo estaba preparando a los apóstoles a recibir la realidad, porque estos eran signos preparatorios. Y la realidad es incluida en esta frase: todos se quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces yo mismo, los sacerdotes y usted, vosotros habéis escuchado esta frase? Pero tal vez hay un abismo detrás que no hemos todavía descubierto. Y para conocer algo empezamos preguntándonos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿De qué fueron llenos? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y la respuesta que podemos dar, la menos inadecuada, es el Espíritu Santo es el amor. El amor que pasa entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Es la fuente de todo. Es la vida trinitaria. Es esta llama que también es la felicidad, el gozo de Dios, la vida divina. Podemos llamarlos con muchos nombres, pero la realidad que nos habla más fuerte es el amor. El amor, que es la fuente de todo. Entonces, decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo significa muy simplemente que todos fueron llenos del amor de Dios. Fue como si el océano sin fondo y sin orillas de la vida trinitaria se había derrumbado las orillas y había sumergido los apóstoles. Cuando Jesús decía 50 días antes, Juan Bautista bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. Se pregunta a veces qué es, dónde viene esta expresión bautismo en el Espíritu, y se hace mucho esfuerzo para explicar. No, es muy simple. El bautismo en el Espíritu es la manera donde Jesús habló de Pentecostés. Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. De ahí a pocos días fue Pentecostés. Pero lo que en este momento me interesa es bautizados en el Espíritu Santo. En el lenguaje del Evangelio, el griego, ser bautizados, baptizo, no significa recibir algunas gotas de agua sobre la cabeza. No significa estar un poco así como se hace en el bautismo hoy en día, de poner la cabeza del niño un poco rápidamente en el agua. No, significa ser completamente sumergidos en el agua. Entonces, la idea que Jesús quería dejar a los apóstoles era que ellos serían sumergidos en el amor de Dios, es decir, en la vida de la Trinidad, en la vida divina. Es Pablo que, mejor que todos, nos explica Pentecostés de esta manera, cuando dice Romanos 5:5, el amor de Dios, que en este punto no significa nuestro amor por Dios, sino el contrario, el amor de Dios por nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta es una descripción sintética, no narrativa, sintética de Pentecostés. Pentecostés es esto: el amor de Dios siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero el amor es el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo derrama a sí mismo.
sí mismo. La experiencia confirma lo que he dicho. Cada vez que una persona experimenta el nuevo Pentecostés, esta es la impresión más fuerte, el efecto más fuerte que la persona experimenta. Ser amado por Dios, descubrir el amor de Dios. Yo podría compartir muchas experiencias de gente. Una mujer decía, yo había vivido toda mi vida con este amargo sentimiento de no ser amada por ninguno y de no poder ser amada por ninguno. En este momento, cuando recibí el Espíritu Santo, este sentimiento desapareció, nunca volvió. Hace 2 o 3 años se tuvo en Inglaterra una reunión de renovación carismática de Inglaterra, Escocia, Irlanda, en los 40 años de la renovación carismática, para hacer un punto, para hacer un balance, ver lo que la renovación había portado. Y había un cuestionario que había sido difundido con muchas preguntas. Y una pregunta era, ¿cuál ha sido la bendición más fuerte que has recibido de la renovación carismática? Y la respuesta casi unánime era, me he sentido amado por Él. He descubierto qué es el amor de Dios, qué significa ser amado por Dios. Y esto es también, según San Pablo, el efecto radical, el primer efecto del Espíritu Santo. Cuando llega a nosotros nos da el sentimiento de ser hijos de Dios, amados por Dios. Y nos pone en los labios el grito, Abba, Padre. Por esto ya decía, hermanos y hermanas, que Pentecostés no es un apéndice. Se dice apéndice en castellano, porque a veces yo en mi castellano necesito un poco de ayuda. Me dicen que va mejorando mi castellano, pero todavía no es perfecto. No es un apéndice. En nuestra teología, la teología que hemos estudiado nosotros antes del concilio, el Espíritu Santo era precisamente un apéndice. Jesús había hecho todo. El Espíritu Santo era una fuerza suplementar, un optional que estaba dado a la Iglesia el día de Pentecostés para proporcionar a la Iglesia la capacidad de llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. No es simplemente esto el Espíritu Santo, no es simplemente una fuerza suplementar, es la salvación. Por supuesto, Jesús había hecho todo, había establecido la nueva alianza en la cruz, muriendo y resucitando, pero había sido un hecho histórico, limitado en el tiempo y en el espacio. El que transforma este acontecimiento de Jesús en un evento universal, disponible para cada persona, en cada lugar, en cada tiempo, es el Espíritu Santo, es Pentecostés. Por esto Jesús decía que él quería irse para enviar el Espíritu Santo. ¿Estáis cansados ya? No, porque ahora queremos detenernos un poco sobre este hermoso tema del amor de Dios y abrir nuestro corazón a recibirlo de nuevo, este amor de Dios que cambia la vida, que da gozo, paz. Decía ya que Pentecostés, en cierto sentido, es el acto final, el cumplimiento de todo el designio de Dios. Porque Dios había creado el mundo y había creado la humanidad para compartir con las criaturas, con sus criaturas, su vida, su gozo. El pecado había bloqueado este plan de Dios y Dios ha inventado la historia de la salvación, la revelación bíblica, para preparar a la humanidad a recibir su Hijo, Jesús, que vino, destruyó el pecado, renovó la vida con la resurrección. Ahora, solamente ahora, la humanidad está lista para recibir lo que Dios quería dar desde el comienzo, su vida,
su vida. Aceptarnos en el movimiento mismo de la Trinidad. Este es lo que San Juan de la Cruz nos dice, que la habitación del Espíritu Santo en nosotros, esta experiencia del amor de Dios, hace que nosotros estamos incluidos en el movimiento de la Trinidad. Es decir, que nosotros podemos amar al Hijo con el mismo amor con que Él le ama el Padre. Pensáis, nos da los escalofríos. Nuestro amor de criaturas sería nada, pero gracias al Espíritu Santo que hemos recibido, el amor mismo de Dios, porque siendo el Espíritu Santo el amor del Padre para el Hijo y del Hijo por el Padre, esto significa que teniendo el Espíritu Santo nosotros tenemos el amor con que el Padre ama al Hijo y tenemos en nosotros el amor del Hijo por su Padre. Es decir, que podemos amar a Dios con un amor digno de Él, infinito. Y podemos amar a Jesús con un amor digno de Él, divino, porque es el amor mismo. Por gracia, dice San Juan de la Cruz, no por naturaleza, por gracia. La diferencia es esta. El Hijo ama al Padre por naturaleza, nosotros por gracia, porque hemos recibido el Espíritu Santo. El amor de Dios. En la Biblia, Dios ha preparado la humanidad a recibir esta realidad. Y toda la Biblia se podía resumir en un mensaje de amor. Es amor. Dios ha usado todas las experiencias de amor que los hombres conocen para hablarnos de su amor. El amor del padre, de la madre, del esposo, del amigo, del pastor. Con qué poesía, con qué profundidad Dios nos habla de su amor, de su amor. Y por final, como no tenía más recursos, Dios había tocado el hondo de todos los recursos de la palabra. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. A Jesús, que es el amor de Dios hecho carne. El amor de Dios hecho carne. De hecho, un escrito del segundo siglo parafrasa así el versículo de Juan: el verbo se hizo carne. El amor de Dios se hizo carne. Y ahora, bajo la luz del Espíritu Santo, tratamos un poco de hacer presente este amor de Dios en Jesucristo. Porque el amor que experimentamos nosotros ahora no es más el amor de Dios en general. San Pablo lo define el amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la manera donde el amor de Dios nos llega ahora. Es siempre el amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, es el amor de Jesús que nos viene al encuentro. Y aquí estamos para recibirlo, Jesús. Aquí estamos, Jesús. Somos niños. Los niños, tú nos has dicho de ser niños y nosotros somos niños. ¿Qué tienen los niños de particular? ¿Por qué son tan simpáticos los niños? Porque no se ponen problemas. No dicen, oh, este hombre me ama, pero ¿qué buscará de mí? Siempre nosotros calculamos. Los niños no calculan. Más que dais de amor, más toman. Sí, mucha simplicidad, ¿verdad? Vosotros tenéis niños en vuestras familias. Más besos que dais, más besos que reciben. ¿Sí? Y aquí estamos para ser niños y recibir este amor de Jesús. Este amor de Jesús que en el Evangelio desborda. En cada palabra de Jesús hay su amor. Yo no puedo, Señor Jesús,
hablar de tu amor si tú no pones el Espíritu Santo en mi corazón y en el corazón de quienes me escuchan? Pero, Señor, te hemos pedido al comienzo, envía tú, para que este amor de Jesús no se queda expresiones verbales, sino que sea fuego. El amor de Jesús, que le ha llevado hasta la cruz. Y es un amor personal y actual. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, primero, actual. ¿Qué significa actual? Significa que el amor de Jesús no es un amor que Él tuvo cuando estaba en la tierra. Entonces, un amor que recibimos como una memoria histórica, un recuerdo que Jesús amó y después se fue al cielo. No. El amor de Jesús, siendo Jesús resucitado, siendo vivo, ¿verdad que Jesús está vivo? Siendo resucitado y vivo, su amor es vivo y presente. Entonces, el amor de Jesús no nos llega como un recuerdo, sino que está aquí, nos envuelve, nos rodea. El amor de Jesús es un amor ahora. Jesús resucitado, me parece de verlo, está enfrente de cada uno, y diciéndole, todo mi amor está listo para ti si quieres, ábrete tu corazón. Y después el amor de Jesús es un amor personal, que significa que es todo entero para cada uno. No se divide. Una madre que tiene 10 hijos no divide su amor por 10 partes para dar una parte a cada hijo. Ama a cada hijo con toda su capacidad de amor. Y Jesús, siendo infinito, siendo Dios, puede amar cada uno con todo su amor infinito. Como en la Eucaristía, en cada pequeña partícula hay todo Jesús, así todo el amor de Jesús está listo, hermano, para ti, está listo, hermana, para ti. Todo el amor de Jesús. San Pablo nos propone un método de sanación, de liberación, fundado precisamente en el amor de Dios en Cristo Jesús. Leéis Romanos 8, 32 y siguientes. Este himno al amor triunfante. ¿Qué hace Pablo ahí? Hace esto. Pasa y reseña los acontecimientos o los eventos más negativos, más penibles de su vida. La espada, la hambre, la persecución, la desnudez, que son todos episodios históricos de su vida. Describe en la segunda carta a los Corintios. Entonces San Pablo repiensa toda su vida con todas las dificultades y las humillaciones, sufrimientos, y mira todo esto en la luz de este amor de Dios en Cristo Jesús y se da cuenta con sorpresa que puede salir más que vencedor. Y nos dice que podemos hacer lo mismo. Pasar también nosotros en reseña todo lo que nuestra vida ha habido de negativo, de humillante, una enfermedad, un defecto que tenemos físico, moral, y problemas en nuestras familias, cada dificultad. Y mirar a esto a través de la luz, de esta luz de Dios nos ama. Y darnos cuenta que podemos salir vencedor. Las dificultades se relativizan.
Y después San Pablo levanta su mirada y mira al universo entero. Dice, ¿quién separará de nosotros la vida, la muerte, lo infinitamente alto, lo infinitamente bajo? Nada, nada, nada. Y es una invitación a hacer lo mismo, es decir, mirar fuera de nosotros, de nuestra pequeña familia, y mirar a todo el mundo y ver qué impresiona, qué hace miedo al mundo alrededor de nosotros. Hace algunos años era la guerra atómica, ahora el terrorismo, las enfermedades incurables. Sí, mirar la vida, la muerte, que siempre ha hecho tanta angustia al hombre, y mirar todo esto en la luz del amor de Dios. Y este es un método de sanación, es un método de sanación fundado precisamente en el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Mi segunda parte de meditación tiene como punto de partida el comienzo del relato de Pentecostés, el primer versículo. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar. ¿Qué significa esto? Significa que Pentecostés existía antes Pentecostés. Nosotros pensamos que Pentecostés es la fiesta que conmemora la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. No, Pentecostés existía desde siglos y fue precisamente mientras el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de Pentecostés que se produjo la venida del Espíritu Santo. Y esto es esencial para entender el significado de Pentecostés. ¿Cómo no se entiende el significado de la Pascua cristiana sin conocer la Pascua del Antiguo Testamento, sin conocer de qué la Pascua de Cristo era un cumplimiento? ¿De qué? Así no se puede entender el significado de Pentecostés si no se tiene en cuenta qué significaba Pentecostés antes, porque es precisamente el cumplimiento de una profecía, de una promesa. Ahora, Pentecostés en los tiempos más antiguos
en los libros más antiguos, como el Levítico, era una fiesta relacionada a la cosecha, al ciclo de las estaciones, entonces, ciclo natural. Era la fiesta cuando se ofrecía a Dios la primicia del trigo. Pero a lo largo de los siglos, la fiesta había adquirido un contenido nuevo, no ligado a la naturaleza, al ciclo de la agricultura, sino a la historia de la salvación. Y conmemoraba los eventos relatos en Éxodo 19 y 20. Es decir, el momento cuando Dios da su ley, sus mandamientos al pueblo de Israel, y sobre estos mandamientos establece una alianza con el pueblo y hace de Israel un pueblo santo, una nación sacerdotal. Entonces, Pentecostés era la fiesta que celebraba el acto constitutivo del pueblo elegido. Al tiempo de Jesús, ciertamente, Pentecostés tenía este contenido. También ahora, en la liturgia de Pentecostés, que se llama Shavuot, entre los hermanos judíos, hay un texto que dice: hoy celebramos la fiesta del don de nuestra Torá. Es decir, que Pentecostés es el don de la Torá, de la ley. San Lucas implícitamente ha querido establecer una relación entre lo que pasa en Pentecostés y lo que pasó en el monte Sinaí, porque usa los mismos símbolos, el fuego, el viento. Y la liturgia de la Iglesia ha siempre recibido este mensaje. De hecho, la vigilia de Pentecostés se lee en la liturgia Éxodo 19. Uno podría preguntarse qué tiene que ver Éxodo 19 con Pentecostés. Ahora vamos a descubrirlo. San Agustín había entendido perfectamente el significado de esto y dice: mirad a la analogía y a la diferencia. 50 días después de la inmolación del Cordero en Egipto y la salida del pueblo desde Egipto, porque según los cálculos internos a la Biblia, Sinaí tuvo lugar 50 días después de la salida de Egipto. Entonces, 50 días después de la inmolación del Cordero, en el monte Sinaí, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribió la ley en tablas de piedras. Y 50 días después de la inmolación del verdadero Cordero de Dios, Jesús, he aquí que el dedo de Dios, el Espíritu Santo, de nuevo escribe la ley. Pero esta vez no en tablas de piedras, sino en las tablas de carne de los corazones de los hombres. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es la ley nueva, la ley interior del cristiano. Y aquí hay una enseñanza, un mensaje formidable. Y en la renovación carismática, cómo está encargada de hacer conocer a toda la iglesia, transmitir a toda la iglesia esta corriente de gracia, que es también una corriente teológica, que es una visión, no simplemente una experiencia, una emoción, es una visión diferente del cristianismo, cómo tenemos que dar a toda la iglesia. Tenemos que conocerlo también, primero nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la ley interior? San Pablo empieza el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es el capítulo por excelencia sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Lo empieza así, diciendo: no hay ninguna condenación por los que son en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, que significa la ley que es el Espíritu, que da la vida en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y cada vez que yo me encuentro a citar esta querigma, pido a la asamblea de ayudarme. ¿Me ayudáis a hacer resonar este hermoso mensaje aquí? De manera que algo quede después de estos 2 días.
Entonces, repetid tras de mí cada frase. No hay ninguna condenación por los que son en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado, me ha liberado, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Entonces, es muy extraño, porque San Pablo ha empleado el capítulo precedente, el 7, para hablar que la ley se ha acabado la ley. No. Y ahora empieza el capítulo siguiente sobre el Espíritu Santo diciendo que hay una ley, hay la ley del Espíritu, que a diferencia de la ley anterior, da la vida. No se limita a poner en relieve el pecado, la transgresión, sino que da la vida, cambia el corazón. ¿Qué es esta ley interior escrita en el corazón? Oh, no hay nada que añadir a lo que hemos dicho. Es el amor, es la ley del amor, es la ley del amor. ¿Qué significa ley? Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones se convierte en una ley. Aquí también San Agustín los explica con un ejemplo. Dice, muestra a un niño algunas nueces, se dice nueces, ¿no? Nueces. Y lo verás lanzarse para agarrarle. ¿Quién le empuja? Nadie. Está atraído por el objeto de su amor. Ahora muestra a una persona sintiendo de amor, de Dios, de infinito, de totalmente otro. Muéstrale a Dios. Y verás que se mueve para alcanzarlo. ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atraído. El amor entonces se vuelve ley, es decir, que te dice lo que tiene que hacer, no con la amenaza del castigo, sino por atracción, atrayéndote, porque tú has conocido el amor de Dios y quieres hacer lo que Dios te pide. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Que el cristianismo está hecho no para ser vivido por constricción, sino por atracción, por espontaneidad. Y aquí es la novedad de la renovación carismática. Aquí está el fundamento teológico. Entonces siempre hay esta objeción. Entonces Jesús no había dado una ley perfecta, nueva, si se tiene que esperar Pentecostés. San Tomás de Aquino se atreve a decir, la ley nueva no es la ley escrita, cada ley escrita, la ley de Moisés, los preceptos del Evangelio, el derecho canónico, las reglas monásticas. La ley nueva no es esto. No son ni siquiera los preceptos del Evangelio, dice San Tomás de Aquino. Y añade algo que yo no me atrevería a decir si un doctor de la Iglesia como Tomás de Aquino no lo había dicho. Incluso los preceptos del Evangelio serían letra que mata si no se añadiera la gracia interior del Espíritu Santo. Jesús había promulgado la ley nueva. Materialmente la ley nueva es la ley del Evangelio, el amor. El amor. Toda la ley y los profetas se resumen en el amor. Pero antes que Jesús muriera en la cruz y resucitara y nos proporcionara el Espíritu Santo, sí, conocíamos el precepto, pero no teníamos la fuerza para cumplirlo.
Es la gracia del Espíritu Santo que Jesús nos ha ganado, que no simplemente nos dice de hacer algo, sino que nos da la fuerza, la capacidad de hacerlo, es decir, la gracia. El cristianismo es la religión de la gracia. En el diálogo entre las religiones de hoy hay un peligro. Por supuesto, cuando dialogamos con las otras religiones, tenemos que ser respetuosos, no hablar de la superioridad del cristianismo, porque no sería diálogo. Pero cuando estamos entre nosotros, tenemos que tener ideas claras. La diferencia esencial es que todas las religiones y las filosofías religiosas empiezan diciendo al hombre lo que tienen que hacer para ser salvados. Buda dice, yo he recurrido a este camino, me ha llevado a la iluminación. Tratáis de hacer lo mismo y tal vez llegaréis a la misma iluminación. Entonces, si nos miramos de cerca, cada religión empieza diciendo los deberes, lo que se tiene que hacer. El cristianismo no empieza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer, sino que empieza diciendo lo que Dios ha hecho por ellos. Es muy diferente, muy diferente. El cristianismo es la religión del don, de la gracia. Sí, hay los deberes. Los mandamientos, los preceptos del Evangelio son muy preciosos, muy preciosos. Pero como expresión de nuestra gratitud, el fundamento de la ética cristiana, a mi parecer, es la gratitud. Agradecer a Dios, agradecer. Ciertamente hay los mandamientos, hay un precepto que es el más grande, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, sí, pero el orden de los mandamientos no es el primer orden, el primer nivel, es el segundo. Hay el nivel del don, de la gracia, de que desciende el nivel de los deberes. ¿Claro? ¿Claro? Sí, decía ya que esto es el mensaje que la renovación carismática, a mi parecer, está encargada de llevar humildemente. No tenemos nada, hemos recibido gratuitamente, habéis recibido gratuitamente. Tenemos que ayudar a los hermanos en la iglesia católica, en todas las iglesias, a redescubrir qué es el cristianismo. La diferencia que Jesús ha hecho viniendo en el mundo, que es una diferencia infinita, no cuantitativa, sino cualitativa. Gozosamente, con esta espontaneidad, porque la alabanza, ¿cuál es el sentido de la alabanza? Es precisamente de mostrar esto que hemos recibido y agradecemos, alabamos. Y entonces ahora alabamos y agradecemos al Señor. No sé si sabréis esta canción, pero lo vamos a intentar. Alabaré a mi Señor.
gloria.